Bueno, muy buenas tardes, Carlos, Edwin, Laura. Gracias por su puntualidad, por su asistencia, como siempre. Doctor Miguel, yo creo que dimos un tiempo prudente para comenzar, entonces, pues el auditorio suyo en este momento tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Escúchame un segundito, ya estoy organizando aquí la pantalla para presentarles y ya vuelvo. Pero por ahora, por favor, me confirman si están viendo y escuchando mi... Sí, me están viendo y me están Sí, escuchando. señor. Claro, muy bien. Sí, señor. Excelente. Listo, entonces, pues en un segundo ya ajusto aquí una cosita. Sí. Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a esta penúltima sesión del curso Seminario de Opción de Grado número 1 del tercer semestre de la Maestría en Criminología y Política Pública Criminal de la Universidad Santo Tomás en su sede principal. Hoy vamos a abordar algunos temas, espero la mayoría, de esta tercera unidad que tiene que ver con... A ver, sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Que tiene que ver con las técnicas de redacción. Hablaremos de claridad, cohesión y coherencia. Esto, permítame hacer una, perdónenme, estaba ubicado en la que no era. Ya, en la diapositiva que no era. Esto para hablar nosotros ya de la tercera unidad del curso. Si ustedes han tenido la oportunidad de seguir el texto que enviamos a través de sus monitores, pero que también, espero yo, está divulgado, cargado en su plataforma del campus virtual, la sección 3 de ese libro virtual desarrolla algunas técnicas para la elaboración de insumos documentales, que serán los que ustedes principalmente emplearán para cumplir con sus diferentes opciones de grado. Entonces, la idea es hablar aquí de cómo redactar mejor algunos textos para que se genere la impresión en los lectores de que son claros, coherentes, claros, cohesivos, coherentes, y cómo evitar que caigamos en una falta a la transparencia de la redacción de textos, que tiene que ver con el plagio. En esta unidad desarrollaremos la competencia de estructurar una opción de grado y tiene dos resultados de aprendizaje. El planteamiento escrito de una estructura, perdón, el planteamiento escrito de la estructura, sí, de la opción de grado. Bueno, cuestión que ustedes ya vienen desarrollando a través de otros cursos y la recopilación de referencias bibliográficas. Comenzamos haciendo una problematización o presentando los problemas que surgen alrededor de estos temas de redacción de textos y control de plagio. En primer lugar, digamos que en la elaboración de documentos, entiéndase jurídicos, pero sobre todo de investigación y de política pública, tenemos nosotros dos mandatos de respeto. El primero, respeto por el tiempo de quien nos lee. Esto lo tomamos de los autores que aparecen cintados en la diapositiva y que consistirá en que debemos pensar y tener en cuenta cuando vayamos a redactar esos insumos documentales y a divulgarlos, que el tiempo hoy en día es mucho más escaso para poder cumplir una gran cantidad de actividades. Y muchas veces esa escasez de tiempo no nos permite satisfacerlas a cabalidad todas.
Por eso, si alguien se va a tomar algunos minutos, horas o días para hacer la lectura de un texto, debo yo hacer honor al tiempo o debo honrar ese esfuerzo que está haciendo la persona dejando de hacer otras actividades para dedicarse a leer mi texto, presentándole un documento que sea claro, es decir, un documento que le deje algo en la memoria sin que deba hacer un esfuerzo monumental por recapitular los elementos que se consignan. El segundo mandato es el de respeto por el esfuerzo del escritor. Entonces, si el primero está concentrado en respetar el tiempo del lector, el otro está concentrado en respetar a otros escritores, en el sentido de reconocer, cuando sea necesario, quienes han dicho o han plasmado ideas que estoy empleando para articular argumentos que plasmo en los escritos. Y de ahí, de esos dos mandatos de respeto, por el tiempo de los lectores, por el esfuerzo de otros escritores, es que les propongo estas dos preguntas o que aparecen estas dos preguntas como problematizadoras de los temas que veremos en la sesión de hoy y del próximo 10 de junio. ¿Cómo se elaboran textos jurídicos que respeten el tiempo de los lectores? Es decir, bueno, textos en general jurídicos de investigación, de evaluación, es decir, textos que sean claros, que sean coherentes, que permitan que el lector aproveche su tiempo y no lo dilapide dedicándole unos minutos a las líneas que yo escribo. La segunda pregunta, ¿cómo se pueden elaborar textos en los que se empleen fuentes escritas por otros autores sin que yo incurra en irrespeto por esa autoría frente a los documentos que otros ya redactaron? Bueno, por eso les planteo un ejercicio inicial. Identifique y disponga de un texto propio elaborado durante los últimos 3 meses en el marco de la maestría. Puede ser un texto que hayan hecho para el desarrollo de este curso de seminario de opción de grado o que hayan elaborado en alguna otra asignatura del semestre, no hay problema. Pídale por favor a un compañero o compañera, en este caso, ustedes ya que están conectadas tres personas se pueden rotar, Laura le puede decir a Edwin, Edwin le puede decir a Carlos, creo que es la otra persona que está conectada. ¿Sí? Entonces, rótense los textos y pídanle que resuelva las siguientes preguntas sobre ese escrito, diciendo por qué. ¿Ese texto que me dio la compañera es claro? ¿Es o está cohesionado? ¿Es coherente? ¿Listo? ¿Queda clara la instrucción? Sí, señor. Entonces, por favor, si ustedes están, listo, ya los tengo aquí más claramente ubicados en la pantalla. Entonces, por favor, Carlos, Laura y Edwin, ¿tienen contacto telefónico los tres? ¿O apenas se conocen en estos eventos, en estos encuentros Sí, sí, sincrónicos? señor. Listo. Entonces, por favor, Carlos, envíele un documento que haya elaborado, que su merced haya elaborado a Laura. Laura, envíele un documento a Edwin y Edwin envíele un documento a Carlos. Ojalá que sean trabajos de la maestría. Ojalá que sean borradores que ustedes hayan hecho, insumos documentales para su opción de grado. Sería lo ideal. Pero si no han llegado a elaborar esos insumos, bueno, puede ser un texto que hayan escrito para cualquier otro espacio académico de la maestría. Nos interesa porque ahí vamos a tocar, eh, primero vamos a revisar cómo están escribiendo y segundo, cómo están escribiendo textos sobre temas que les interesan directamente para graduarse de este programa. ¿Vale? Entonces, Carlos a Laura, Laura a Edwin, Edwin a Carlos. ¿Listo? Por favor, remítanse los textos. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a regalarnos unos 10 minutos. Son muy extensos los textos. No, profe, estoy buscando Ya uno escogemos, que no profe, sea uno muy corto. extenso. Ay, pensé que ya se habían repartido, ya se habían distribuido los textos. Ah, no, no, profe. Estamos ahí ya organizando, pero quedó clara la actividad. Listo, listo.
Por favor, indíqueme cuando ya tengan los textos distribuidos. Profe, qué pena, le hago una pregunta. También se pueden de pronto como análisis de cuadros comparativos. Sí, pero que impliquen que ustedes hayan escrito el texto. Ah, sí, señor, claro que sí. Sí, 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 se puede. Gracias. Ok. ¿Listo? ¿Ya los tienen más o menos ubicados? Sí, sí, señor. Yo ya tengo el mío por acá. Ya recibí el de Carlos, profe, y ya voy a enviarle el mío a Edwin. Listo. Ah, veo que se conectó Jefferson. Bueno, entonces, Jefferson, buenas tardes. ¿Su merced alcanzó a escuchar la instrucción? Bueno, parece que no está conectado. Entonces, Laura, por favor, envíele a Edwin. Edwin, envíele a Carlos. ¿Edwin ya le envió a Carlos? Profe, qué pena, ya lo estoy haciendo. Listo, listo. Si tienen contacto con Jefferson, díganle por favor que estamos haciendo una actividad. A ver si logran intercambiar textos con alguno de ustedes. Pues yo había tenido la idea de enviarle esto y hacer este ejercicio que me parece súper importante con el tutor, pero todavía nada, y en la vida real, Ya, ¿todavía no tienen tutor? nada, profe. Bueno, 5 meses, voy a ver qué si le tristeza insisto. porque la verdad se moraliza uno con este tema, profe. Claro, pero su merced ha venido trabajando su documento o no? Claro, es que estoy esperando para hacer este ejercicio, hacerlo en la vida real Mm. con el tutor, que me parece, o sea, me parece que este es muy importante, este ejercicio que usted nos está planteando, porque pues es el punto de partida, ¿no? Mirar si uno está como enfocado en lo que de verdad, pero pues no ha sido posible, profe. Pero acabo de recibir el del compañero Edwin, me voy a poner a leerlo, profe. Bueno, listo. Entonces, bueno, lamento que el proceso no haya sido más rápido en ese sentido. Ojalá pueda su merced pronto encontrar un tutor, pero también debo decirle, Carlos, que normalmente este tipo de reflexiones no se hacen a veces con los tutores, porque los tutores se concentran de pronto más en el tema de que la bibliografía esté actualizada, de que el tema corresponda o que haya coherencia entre la pregunta y la conclusión. Pero en la filigrana, en la artesanía de la confección del texto, a veces no se concentran. Entonces, tampoco genere una gran expectativa alrededor de ese tema porque puede ser una persona muy experta en la materia, eh, pero con poco interés en la forma en que se redacta, ¿sí? Pero bueno, ojalá pueda su merced satisfacer esa expectativa con la persona que vaya a tutorear su trabajo. Listo, entonces vamos a darnos unos minutos para que ustedes, frente al documento de su compañera o compañero, respondan si es claro, si está cohesionado y si es coherente, ¿vale? Esas tres preguntas, claridad, cohesión, coherencia. Démonos unos minutos y volvemos, ¿vale?
Profe, ¿es coherente, claro, y cuál es la otra? ¿Está cohesionado? Cohesión. ¿Está cohesionado?
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron con la actividad? Muy bien, profe. ¿Alguno de ustedes quisiera decirnos en público lo que sintieron o más bien quisieran recibir en privado las observaciones de sus compañeros? Pues yo creo que puedo dar mi opinión, profe. Igual es buena. ¿Sí? ¿Qué encontró Carlos, Profe, compañera? profe, yo leí el trabajo de Edwin Ujú, de compañero. relacionado con la implementación Ujú. de la inteligencia artificial, pues el análisis y sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, puntualmente en el derecho penal. Ujú. Me pareció que el texto es coherente porque pues tiene una línea de argumentación estructurada y se aborda un problema que es de actualidad, un problema que es de interés y un problema que más que de actualidad es novedoso, que es el tema, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y aplicada a conceptos como la política criminal y las penas alternativas, enfocándolo desde el punto de vista de cómo podría apoyarse en la inteligencia artificial para tener más o mejores resultados en estas políticas de implementación o en estas tareas de implementación de políticas criminales. Dentro del proceso me pareció que es un tema muy claro, lo aborda de una manera muy clara, hace referencias normativas y me parece que es cohesionado porque hay una buena articulación entre los párrafos no son muy grandes, se puede leer con facilidad y de igual forma él hace como una distinción, mejor, hace como una crítica y más que una crítica es como una de cómo se debería abordar de una mejor manera. Es una propuesta de cómo se debería abordar de una mejor manera, toda vez que puede generar un riesgo. La utilización de la política criminal genera un riesgo ante precisamente por lo novedoso y de igual forma plantea unos desafíos desde el punto de vista de la transparencia. Entonces me parece que él está diciendo, la inteligencia artificial es buena, tiene sus aspectos positivos, pero pues si no se sabe manejar de una manera adecuada, puede generar unos riesgos a los cuales nos estamos viendo expuestos. Entonces plantea el problema desde la ambigüedad, que me parece que es muy sano. Entonces me pareció que el trabajo está muy bien enfocado. Listo, pero ya pensando más en la forma en que se escribió el trabajo por parte de Edwin, creo que es la persona quien Sí, redactó esto. señor. ¿Por qué considera que es claro? No tanto por la sustancia del tema, sino por la forma en que lo escribió. Porque él explica de una manera, pues valga la redundancia, clara unos conceptos fundamentales que pueden ser los que alcancé a percibir, la inteligencia artificial, la política criminal, las penas alternativas. De igual manera, él usa a manera de ejemplos unas referencias normativas, la ley 906 trae sentencias de la Corte Constitucional, utiliza como los estándares internacionales para apoyar sus argumentos. De igual forma, pues las oraciones están bien construidas, hay una buena división entre párrafos, por eso considero que es claro el trabajo. ¿Por qué es cohesionado? ¿Por qué lo consideró su merced cohesionado? Cohesionado porque pues él articula de una manera clara los párrafos. Ujú, Me pareció interesante que utilizó muchos conectores. ujú. Dice por un lado, por otro lado, en consecuencia, no obstante. De igual manera, me parece que también utilizó de forma correcta algunos términos de derecho, términos jurídicos,
como enfoque garantista, derechos fundamentales, y de igual manera creo que ayuda o genera una comprensión integral del texto con profundidad. Entonces, por eso creo que es cohesional. ¿Y cuál sería la diferencia entre decir que este texto de Edwin es claro y es coherente? ¿Son la misma cosa? Si yo digo que es claro, ¿estoy al mismo tiempo diciendo que es coherente o no? No, no creería. No, no, porque la coherencia lo entiendo en que mantiene una línea argumentativa desde el punto de vista lógico y también desde la estructura. Ujú. Tiene o aborda de una manera clara el texto. Pues algunas veces puede ser claro, pero no ser coherente desde mi perspectiva. Bueno, es que por la forma en que su merced nos iba describiendo sus impresiones del texto de Edwin, pareciera que muchas veces al contestar la pregunta de si el texto está cohesionado nos dijera, no, está cohesionado porque es claro, o es coherente porque es claro. Entonces no veía yo muchas distinciones al respecto, pero no se preocupe que para eso estamos aquí. Entonces, voy a proponerles que ustedes vean mi pantalla nuevamente. Me dicen por favor si están viendo la pantalla, las diapositivas. Sí, señor profe. Listo. Entonces, después de este ejercicio inicial, ya después iremos a preguntarles a los demás cómo les fue, pero por cuestiones de tiempo comencemos a hablar de las técnicas de redacción, de algunas sugerencias que dan las personas que consideramos expertas o voces autorizadas para responder a la pregunta de cuándo un texto se puede entender como claro, cuándo como coherente, como cohesionado y cuándo como coherente. Hablemos ahora de la claridad. La claridad se ha entendido mm, como una característica de aquellos textos que le dan al lector la sensación de que hay una voz en ese texto que se transfiere a su cerebro y que le habla de una manera fluida y le permite recordar con facilidad lo que en esas páginas se está encontrando o en esa pantalla. Me imagino, ustedes han tenido la posibilidad de encontrarse con esas voces mentales que tienen esa sensación o que brindan esa sensación de flujo y de fácil recordación. Y en muchos casos, por eso es que nos quedamos enamorados o nos casamos con algún escritor y no con otro. Por eso volvemos a leer sus textos, eh, los releemos o leemos otros textos que publican esos mismos autores y por esa misma ausencia de sensación de voz fluida y memorable, es que también en algunos casos prescindimos de la lectura de los textos cuando conocemos ya alguna muestra de lo que ese autor nos ha dado en otro momento. ¿Cuándo nosotros como escritores podemos generar esa voz fluida y memorable? Sugieren o nos indican que eso ocurre cuando seguimos las siguientes sugerencias o consejos. La primera de ellas, oraciones cortas. La idea es que las oraciones tengan entre 25 y 30 palabras. Las oraciones más largas pueden dar lugar a una dificultad para recordar su contenido. Entonces, la voz mental deja de ser memorable. Y puede ocurrir que en muchos casos tengamos que estar regresando a las estructuras gramaticales anteriores para saber en qué íbamos. ¿Sí? O para saber a quién nos estamos refiriendo o de quién estamos hablando. Segunda sugerencia, que se respete una alineación gramatical en donde la historia que se está contando hable de alguien que desarrolla una acción en unas circunstancias y que esa historia coincida con la estructura gramatical de sujeto, verbo, complemento. No se pide siempre, pero es lo ideal que las voces mentales que el escritor genera en sus lectores tengan esa estructura más o menos empatada, ¿sí? O sea, que el sujeto gramatical de la oración coincida con el protagonista de la historia y el verbo gramatical de la oración coincida con lo que se está diciendo de ese protagonista. Tranquilos que ahorita vamos a ver algunos ejercicios para hacer Profe, esto un poco más claro. Tercero, que la voz activa y la voz pasiva tengan un balance.
Eh, no es aconsejable escribir todo un texto solamente en voz activa, tampoco es aconsejable irse al extremo contrario. Lo ideal es que podamos utilizarlas de la manera más adecuada. Recordemos que la voz pasiva se debe usar en aquellas circunstancias en donde no conozco quién es el autor de la acción o no me interesa, porque puede tratarse de una acción que desarrollaron varios agentes, varios sujetos y quiero hacer énfasis en lo que hicieron y no en quienes lo hicieron. ¿Listo? En esos casos se puede emplear la voz pasiva, pero se sugiere que cuando estoy contando una historia que tiene un protagonista claro, o un protagonista identificable, lo ponga como el sujeto, ¿sí? Como el que ejecuta la acción. Ahorita veremos que la voz activa es una estructura gramatical en donde el protagonista de la acción se ubica al principio de la oración y el verbo, no, el verbo va en una conjugación simple, es decir, no va con la composición del verbo ser o estar. Ahorita veremos algunos ejemplos que nos ayudarán a precisar mejor esta situación. O, bueno, si no alcanzamos, de pronto ya la próxima semana. Cuarto consejo o sugerencia, que la composición sea fluida, es decir, que las interrupciones que se pueden dar, como esta que estoy haciendo de manera verbal, se presenten al principio de la oración o al final. Es decir, que las estructuras sujeto, verbo y complemento no se rompan. ¿Sí? Claro, por cuestiones de estilo se puede hacer porque eso va a dar la idea de que hay un humano eh, generando esa voz mental en la cabeza del lector, pero se aconseja que se respete lo máximo posible la estructura para que la voz mental tenga un tinte de humanidad, pero también permita fluidez. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Profe, sí, qué pena. Eh, Edwin, Ah, Laura, sí, si no, no, quieres. qué pena, Laura. Dale, Edwin, pues. Gracias, Edwin. No, pues, profe, usted dijo que ahorita ejemplos, como para dar ejemplos del tema de la voz pasiva y activa, profe. Usted dijo Listo, que ya ahorita damos vamos a ir ejemplos. para allá. Tranquila, listo, Laura. Ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Edwin, su merced nos iba a preguntar algo. Sí, sí, señor. Usted se refería ahora a la claridad de la voz, pero eso es en términos para el escritor. O sea, eso es lo que no sé si le estoy entendiendo bien Sí, o mal, pero sí sí, es sí. Sí. solo escritor. Lo que estamos diciendo es cómo hacer para que un escritor genere en su lector una voz clara. Ah, perfecto. Ok, Sí. esa era la pregunta. Bueno, listo. Entonces vamos con algunos ejercicios. Vamos a hablar del primer tip, el que está en en la diapositiva en amarillo, oraciones cortas. Si ustedes vieron el texto, el libro, se encontraron con este ejemplo. Miren el original. Yo usualmente en las clases presenciales les pido que cierren los ojos y yo hago lectura del texto y después les pregunto cuál les genera una voz más fluida y memorable. De pronto lo podamos hacer aquí. Yo no les veo, no les estoy viendo en las pantallas, pero por acto de fe voy a creer que ustedes van a cerrar los ojos mientras yo les leo y me dicen dónde se genera una sensación de mayor claridad. Miren el original. Desde la definición de constructos, la selección de variables y la definición de indicadores hasta su medición, ponderación y visualización, este trabajo ofrece insumos para la política criminal y la política antidrogas, incluyendo análisis diferenciados para cada departamento de Colombia. Eso lo dice Rojas Mora y otros. Sigan con los ojos cerrados y ahora escuchen esta versión editada. Este trabajo proporciona insumos para las políticas criminal y antidrogas. Abarca desde la definición de constructos, la selección de variables y la creación de indicadores hasta su medición, ponderación y visualización. Además, incluye análisis diferenciados para cada departamento de Colombia. O habiéndome seguido, cerrando los ojos y escuchando las dos versiones, ¿cuál les parece más fácil de seguir? ¿La que está al extremo derecho o al extremo izquierdo de la diapositiva? La segunda que usted La leyó. segunda es más fácil, profe. La La primera segunda. Profe, tuvo una introducción como más enredada. de O sea que sí. pronto, Primera, Sí. perdón, tuvo una introducción enredada. o sea, de pronto yo veo que el primero tiene definiciones muy técnicas que de pronto lo hacen a uno perder, pero el Sí. segundo, que es el editado, digamos lo que es más fluido y Ujú. aunque tiene algunos términos del original, pero están mejor explicados y siguen una línea consecutiva hasta llegar a la conclusión.
Fíjese, Edwin, que por ejemplo, un término que puede a uno generarle alguna dificultad como constructo aparece tanto en el original como en la edición, en la versión editada. O sea Exacto. que aquí la sensación de fluidez no la está dando el uso del término constructo, sino más bien las pausas que yo puse con los puntos y seguidos entre las diferentes palabras que aparecen aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que hicimos en la versión editada es romper esta primera oración que aparece en el original en una, dos, en tres oraciones. Y ustedes notaron la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso para que ustedes vean con un ejemplo más claro, siendo un poco redundante con la expresión claridad y claro, cómo es que podemos hacer un texto más fluido y más memorable. Ahora les voy a proponer a ustedes que me dicten, cualquiera de ustedes, una oración y que intentemos volverla más clara, apelando a ese tip que nos dan de acortar las oraciones. Busquen por favor en los textos que ustedes encontraron, o puede ser el texto que ustedes hayan hecho para no echar al agua a ningún compañero. Busquen una oración que ustedes consideren que les gustaría ver editada en virtud del criterio de extensión. Que ustedes digan, uy, esta está como larga. Venga a ver cómo quedaría. Y me la dictan, por favor, o me la copian aquí al chat. Ah, ya llegó por aquí una. Gracias, Laura. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, Pues sí, profe, sí se señor. está viendo. Listo. Bueno, vamos a tratar de editar. Aquí creo que nos enviaron dos párrafos. Tratemos de editar la primera para darle la posibilidad a otras oraciones y para ver, a ver si alcanzamos a ver voz activa, alineación gramatical. Bueno, dice la versión original. En este caso hay una serie, el catfishing puede tener consecuencias. Voy a borrar esta para que se vea más fácil. Dice la original, en este caso hay una serie de situaciones y afectaciones a la vulnerabilidad de menores de edad. A través de la web, el victimario a través del catfishing estaría creando identidades falsas para engañar a sus víctimas haciéndose pasar por otra persona, utilizando fotos de una niña de edad similar a las víctimas para así ganarse su confianza. Se desconoce si estas imágenes serían de otra de sus tantas víctimas. Claro. Entonces, si uno hace la lectura y va haciendo las pausas que da la puntuación, uno pensaría que aquí hay varias oraciones. Sin embargo, eh, vamos a ver cómo podemos hacerla más simple. Si ustedes hacen un conteo de palabras, pues aquí vamos a tener una oración que tiene más o menos unas 180 palabras. Vamos a ver cómo podemos reducirla. Bueno, en este caso vamos a tener que mantener el conector porque parece que viene hablando del catfishing, ¿sí? Eh, a la vulnerabilidad de menores de edad a través de la web. Profe, yo lo cortaría del día. Sí, En este listo, caso, Carlos. Sí, hay una serie de situaciones, afectaciones a la vulnerabilidad de los menores de edad a través de la web. Ahí pondría yo un punto un seguido punto y y ahí haría un tendría una conector. oración. Ujú. Y ahí habría un conector. ¿Qué conector Le pon? pon- eh, evidenciamos, observamos que el victimario a través del casting estaría creando identidades falsas para engañar a sus víctimas, haciéndose pasar Ujú. por otra persona. Pues la verdad, espérame a ver. Tranquilo, tranquilo. Observamos que el victimario a través del catfishing.
Pues ahí sobraría también, pues haciéndose pasar por otras personas. Ya estamos diciendo que creando unos perfiles falsos. A ver, venga, miramos otra vez. En este caso hay una serie de situaciones y afectaciones a la vulnerabilidad de menores de edad a través de la web. En este caso, mm, podemos hacerlo más simple aquí, miren. Varias situaciones Afectan la vulnerabilidad. ¿Mm? Hay varias situaciones, aquí podemos quitarlo acá. Varias situaciones afectan a los menores de edad, quienes son vulnerables a través de la web. Observamos que el victimario a través del, aquí ya acorté, miren la oración que aquí tenía más o menos unas 180 palabras, aquí ya reduje, ya la rompí. Tengo una en muchas menos, más o menos unas 20, 15, 20. Observamos que el victimario a través del catfishing creando identidades falsas para engañar a las víctimas, haciéndose pasar por otra persona, utilizando fotos de una niña y de las víctimas para así ganarse su confianza. Observamos que el victimario que gana la confianza de sus víctimas, creando identidades falsas. Entonces ya, si yo digo que son falsas, me ahorro por aquí este. Y así ganarse su confianza sería. Me Sí, puedo, me puedo quitarle, ahorrar este, haciéndose pasar por otra haciendo otra persona, ya persona. saben, ya con falsas, como que hago redundante Sobra. pasar por Sí, otra señor. persona, sí. Entonces, observamos que el Identidades. victimario se gana la confianza de sus víctimas creando identidades falsas. Aquí me Yo puedo le yo. pondría, profe, esta modalidad se denomina catfishing, porque pues el nombre es importante dejarlo. Sí, sí, sí. Ya les voy a sugerir una forma de incluirlo. Con fotos de una niña de una edad similar. Con fotos de una niña de edad similar. Observamos que el victimario se gana la confianza de sus víctimas creando identidades falsas con fotos de una niña de edad similar. Y aquí le pongo un signo de puntuación para que los lectores entiendan. Ah, a eso le llaman catfishing. Creando identidades falsas. Víctimas creando identidades falsas con fotos de una niña similar. Bueno, no quiere decir que esta edición sea perfecta, pero listo. Ahora, revisen por favor, yo les voy a leer las dos versiones y ustedes me dicen cuál genera en ustedes, en sus mentes, esa voz más fluida y memorable. Vamos a la primera. En este caso hay una serie de situaciones y afectaciones a la vulnerabilidad de menores de edad a través de la web. El victimario a través del catfishing estaría creando identidades falsas para engañar a sus víctimas, haciéndose pasar por otra persona, utilizando fotos de una niña de edad similar a las víctimas para así ganarse su confianza. Se desconoce si estas imágenes serían de otra de sus tantas víctimas. Ahora, miren la editada. En este caso, varias situaciones afectan a los menores de edad, quienes son vulnerables a través de la web. Observamos que el victimario se gana la confianza de sus víctimas creando identidades falsas con fotos de una niña de edad similar, consiguiendo así engañarlas, catfishing. En muchos casos, se desconoce si estas imágenes serían de otra de sus tantas víctimas. ¿Cuál les fluye más en la cabeza? La, se- La segunda, profe, sí, la segunda. lo mantiene a uno más concentrado en la continuidad del texto. Exacto. Porque el cerebro, pues dicen algunos es perezoso, pero no, el cerebro está diseñado para hacer captaciones muy rápidas de información.
Entonces, como también procesa muchas cosas al tiempo, también va olvidando elementos que por la forma en que se presentan no lucen muy relevantes. Entonces nosotros podemos hacer que lo relevante siempre esté ahí a través de las oraciones cortas. Bueno, veamos ahora un ejercicio de alineación gramatical. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, pero Sí, Listo. señor. Entonces, otra vez, vamos a mirar el original. En las últimas décadas territoriales dentro de un mismo país, lo cual representa nuevos desafíos en la administración de seguridad, los que se internacionales y en especial los países no desarrollados. Ay, espérenme a ver qué pasó aquí. Esto debe ser territorios. Espérenme a ver porque creo que voy a necesitar encontrar la oración exacta. Espérenme un segundito y lo ubicamos bien. Mm, Rojas, espérenme un segundo a ver. Creo que se corrió en la edición. Estoy buscando en la fuente original para que no tengamos dificultades. Ujú. Sí, es que estaba, no sé por qué la arrastró mal la oración. Pero se las voy a poner aquí y ya les presento nuevamente la oración. Ujú. Bueno, entonces, no la cogió completa. ¿Están viendo la diapositiva? sí, señor. Listo, entonces dice el original. En las últimas décadas, diversos factores han determinado que grupos criminales ejerzan control en pequeñas porciones territoriales de un mismo país. Esto representa nuevos desafíos en la administración de seguridad a los que se enfrentan las naciones, en especial en los países no desarrollados. Ahora miren cómo queda editada y vamos a ver cuál es el secreto. En las últimas décadas, los grupos criminales controlan pequeñas áreas dentro de un mismo país debido a diversos factores. Es por esto que las naciones, especialmente en países menos desarrollados, tienen entonces nuevos desafíos para gestionar la seguridad. ¿Cuál entienden más? Se les queda más fácil en la memoria? ¿La primera o la segunda? La segunda, profe. La segunda. Bueno, ahora les voy a pedir lo siguiente. En verde, subrayemos cuál es el protagonista de la primera oración, de esta que tomamos tal cual del texto de Rojas y otros. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia que se cuenta ahí? Ahí es donde dice original. Yo pensaría que los factores, los Los diversos diversos factores. factores. O sea, esta oración nos habla de factores, Y el segundo, digamos, y la segunda oración, como que los desafíos. Que los representan desafíos. esos factores. Pues fíjense ustedes que esos factores
están diciendo algo de alguien que es más importante. Estos Grupos señores. criminales. ¿Mm? Lo que nos están diciendo es que esos grupos criminales, vamos a decir qué es lo que hacen con ellos. Ejercen control en pequeñas porciones territoriales. Claro, hay unos factores que hacen que esos grupos criminales ejerzan ese control. Ahora, miremos aquí. Esto, si se estuvieran refiriendo si la historia que nos están contando se refiriera a los factores, entonces empezarían la oración con estos. ¿Sí? Bueno, pero ese singular sugiere que más bien estamos hablando de, bueno, digamos que es un conector triquiñuelo, pero podríamos pensar que la historia en la mente del escritor pudo haber sido esa, que quiere decir que hay varias causas, bueno, que hay grupos criminales que ejercen control por varias razones o por varios factores que son determinantes. Ahora, cuando hablamos aquí de los desafíos, ¿sí será que esos desafíos son los protagonistas de la historia? ¿O no será más bien que son las naciones las que enfrentan esos desafíos? Digamos que tendríamos que preguntarle también al autor, ¿no? A los autores. Pero uno podría, esto es para efectos académicos, uno podría pensar que en verde deberían estar las naciones. Si queremos hacer el texto más memorable, en verde estaríamos hablando de que las naciones tienen dificultades para enfrentar desafíos en materia de administración de seguridad, porque por varios factores los grupos criminales ejercen control en varios de sus territorios. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan ahora, les voy a pedir que en negrita subrayemos, me digan cuál sería el sujeto gramaticalmente hablando de esa oración, de esta primera oración. Aquí, miren. La que va desde diversos, en las últimas décadas, desde diversos hasta país. Grupos criminales. Sí, pues serían los grupos criminales. Lo Ujú. que pasa es que lo inició de otra manera para uno, no sé, Bueno, sí, uno podría pensar que los grupos criminales son sujetos de una oración. ¿Cuál sería el verbo gramaticalmente hablando de esa oración? ejercer control. Ejercen. Ejercen, ejerzan. Entonces recordemos, el verbo vamos a subrayarlo. Recuerden ustedes que los verbos de las oraciones en términos gramaticales son aquellos que eh, se encuentran conjugados. ¿Listo? O sea, tienen dirían los gramáticos, declinación, una terminación que permite saber si están en pasado, en presente, en futuro o en todas las variaciones que hay entre esos tres tiempos primarios. Bueno, ejerzan. Listo. Oigan, ¿y diversos factores no será un sujeto? Porque miren, han determinado es un verbo conjugado, o sea, parece que este fuera otro verbo y parece que este fuera otro sujeto. Entonces tengo un sujeto, otro verbo y al interior de otra oración que está subordinada a la primera tengo otro sujeto y otro verbo. ¿Sí? Lo demás son situaciones que complementan esa estructura sujeto-verbo. Por eso es que está un poquito más compleja esta oración o más difícil de recordar. Ahora, esto representa nuevos desafíos. Aquí hay otro verbo, miren, representa. Está conjugado, ¿sí lo ven? Pero cuando dicen esto, no sé todavía a quién se están refiriendo. Bueno, esto entonces debe ser un conector que trae a la nueva oración la información precedente, ¿sí? Son un conector de traslado. Entonces, esto podría ser los diversos factores o los grupos criminales. ¿Sí ven? Atrás hay dos sujetos. Bueno, pueden ser las dos cosas. Pueden ser los factores y los grupos criminales. Gramaticalmente serían los factores. Nuevos desafíos en la administración de seguridad a los que se enfrentan las naciones. Aquí hay otro verbo, miren. Ojo que los verbos conjugados también tienen plural o singular dependiendo del sujeto, ¿sí? A los que se enfrentan y aquí habría las naciones. En los países no desarrollados, este entonces lo pongo en negrita. Listo. Ahora, vámonos a la otra oración. Entonces ya vemos que con colores
ponemos a los protagonistas mentales. En verde el protagonista, en rojo lo que hace ese protagonista. En negrita hemos puesto a los sujetos gramaticalmente hablando de las oraciones y subrayados tenemos a los verbos gramaticalmente hablando. Entonces, si ustedes se fijan, miren, aquí hay, digamos que aparece como sujeto alguien que no está subrayado en verde. Aquí sí está en verde con algún verbo, pero aparece como una oración subordinada de la primera. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Miren, en las últimas décadas, los grupos criminales controlan pequeñas áreas dentro de un mismo país debido a diversos factores. ¿Quiénes son los protagonistas aquí? Uno puede ver con más claridad, o sea, uno puede ya subrayar a los grupos criminales y controlan en diversos países a los territorios. Es por esto que las naciones, lo voy a poner en verde para decir, ya sé que mentalmente estamos hablando de esas naciones, tienen entonces nuevos desafíos para gestionar la seguridad. Y esa es la historia que se cuenta de las naciones que tienen desafíos. Ahora miremos esta estructura, sí, estas dos oraciones en términos gramaticales. ¿Cuál es el verbo de la primera oración? La que va desde en las últimas décadas hasta factores. Entonces buscamos el que está conjugado, controlan. ¿Y cuál sería, a qué esta acción controlan, a quién se está refiriendo? ¿A las áreas A los, dentro del mismo país? No, Áreas. a los grupos criminales que controlan las pequeñas áreas. criminales, sí. Lo demás es información de la circunstancia de ese control, ¿sí? Que son territorios parciales en un mismo país. Bueno, listo. Ahora, es por esto que las naciones tienen, aquí está el verbo conjugado, y miren aquí, ¿quiénes tienen? Las naciones. ¿Sí ven? Nuevos desafíos para gestionar la seguridad. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí es que la oración se vuelve más clara cuando yo logro empatar las categorías gramaticales con las historias mentales que quiero dejar en la mente de mis lectores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Bueno, ¿alguno de ustedes nos puede sugerir, o si quieren tomemos la segunda parte del ejercicio que nos enviaron por aquí? El catfishing. ¿O quieren ustedes enviar una oración que quisieran que editáramos en donde ustedes sientan que la historia no coincide con la estructura gramatical? Si tienen alguna, y si no, yo tomo el segundo párrafo que nos envió Laura. Ustedes me dirán, Profe, pues si quiere, mientras tanto, puede coger ese texto. ¿cuál? ¿El que ya tengo? Sí, sí, profe. Listo. Mucho más rápido. Listo. Entonces voy a poner aquí más ejercicios y presento el ejercicio. Entonces vamos a poner aquí el original. Listo. ¿Están viendo ahí la editada? Entonces comencemos. El catfishing también puede tener consecuencias económicas, ya que ya que en algunos casos los catfishers buscan obtener dinero de sus víctimas, pero para este caso en particular el beneficio de la extorsión no era con fines económicos, sino aprovecharse para obtener encuentros físicos u obtener una red más amplia de contactos que le permitan tener mayor cantidad de material videográfico para satisfacer el placer del... Y ahí se me perdió del victimario. el victimario. Gracias, Laura, del victimario. Listo. Ahora, empecemos a señalar con verde los protagonistas de esta historia. Yo veo por aquí el catfishing. Puede tener consecuencias económicas. Me parece que esa es la historia que se cuenta del catfishing, ya que en algunos casos los catfishers, aquí parece que este es un protagonista, buscan obtener dinero, pero para este caso en particular, dejémoslo hasta acá, buscan obtener dinero
El beneficio de la extorsión no era con fines económicos. Aquí pareciera que hubiera otro protagonista. Ah, no, mire, la extorsión parece ser parte de la historia de los catfishers, ¿cierto? Sino aprovecharse para obtener, esto parece ser parte de la historia también, aprovecharse para obtener encuentros físicos, obtener una red más amplia de contactos que le permitan tener mayor cantidad de material bibliográfico para hacer del victimario. Parece que esto es una historia, toda una historia de los catfishers. ¿Listo? Ahora, miremos, el catfishing también puede tener consecuencias económicas. ¿Dónde está el verbo ahí? Tener. Ojo, tener no es el verbo, es este, puede. Porque recuerden que Pues, tener está en infinitivo, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Por eso los gramáticos lo llaman infinitivo, porque está en el infinito. Esas Ah, ok. terminaciones en ar, er, ir no son gramaticalmente el verbo de la oración. El que está conjugado es puede. ¿Listo? Puede y es como una forma de matizar la afirmación. Catfishing puede tener. Aquí ya tenemos un sujeto, gramaticalmente hablando, que es catfishing. Ya que en algunos casos los catfishers buscan, aquí sí está mucho más claro el verbo, buscan, ya tenemos aquí al sujeto, buscan obtener dinero. Entonces parece que coincidiera, entonces parece que esta oración tuviera más bien es un defecto de extensión, o que yo pudiera armar más oraciones sobre los catfishers. Vengan a ver cómo podemos hacer una estructura más sencilla. Bueno, aquí No podemos, sé. De señor, pronto la señor. extensión más, de pronto la extensión más larga está Ujú. en el original, en la primera, digamos, en el primer párrafo. Eso es lo que yo noto. Pero aquí, este es un solo párrafo. O sea, donde dice el catfisher también puede tener consecuencias económicas, digámoslo como esa primera parte, porque ya Ah, como dice se que ya dice, en algunos cortémoslo casos, ahí. exactamente, Listo. Pero este conector es importante. ya que, Sí, digamos que como ya tengo un conector, como pareciera que la intención de Laura aquí fuera decir eh, que las consecuencias económicas surgen cuando el catfisher busca el dinero, entonces dejemos esa sí, oración aquí. El catfishing también puede tener consecuencias económicas, ya que en algunos casos los catfishers buscan obtener dinero de sus víctimas. Ahora, para hacer el ejercicio, siguiendo el consejo que nos están dando en esta presentación, más bien podemos poner como protagonistas a los catfishers en lugar del catfishing solamente. Entonces, podemos decir, en algunos casos, los catfishers buscan obtener dinero de sus víctimas. Y lo simplifico. Los catfishers buscan obtener dinero de sus víctimas. Lo que sus actos tendrían solamente consecuencias económicas. Y lo pararía ahí. Ahora, ella va a hablar aquí ya de un caso específico. Entonces ya lo puedo cortar con un punto. Para este caso en particular, el beneficio de la extorsión no era con fines económicos, sino aprovecharse para obtener encuentros físicos, obtener una red más amplia de contactos que le permitan, bueno, para este caso en particular, el beneficio de la extorsión no era con fines económicos, pero para este caso,
Entonces, para este caso, y ya le quito el en particular, para este caso, el beneficio de la extorsión. Miren, era con fines económicos, sino aprovecharse para obtener encuentros. Entonces, podemos poner un protagonista más claro, ¿sí? Porque el beneficio de la extorsión es gramaticalmente el sujeto de la oración, pero la historia es que el catfisher quería aprovecharse de su víctima para, sí, quería persuadirla para tener un encuentro físico. Entonces, pero para este caso, victimario buscaba, o listo. Bueno, esta es una edición más o menos rápida. En algunos casos, los catfisher buscan obtener, entonces identifiquemos al protagonista aquí. Los catfisher buscan obtener de sus víctimas, con lo que sus actos tendrían solamente consecuencias económicas. Entonces, sigo aquí pensando en los catfisher, ¿sí? Obligo al cerebro de mi lectora que piense en que la historia es el catfisher y no el catfishing, el protagonista. Buscan obtener dinero. Esto es lo que se va a quedar en la cabeza del lector. Pero para este caso, el victimario, y así sigo hablando del catfisher, buscaba un encuentro físico o ampliar su red de contactos. Esta es parte de la historia, ¿sí? Y ustedes evidencian que buscan, es el verbo de la oración, catfisher es el sujeto de esa oración, victimario es el sujeto de la segunda oración, y buscaba es el verbo del anterior, sí, del anterior sujeto, de victimario, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, va a ser más fácil recordar la oración que está en la columna de editado que en la que está en el original. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ya con los ejercicios queda más claro. Un poco más claro. Bueno, listo. Entonces, concluimos así la hora de presentación. Espero que en la próxima sesión podamos ver el tema del uso de voz activa, voz pasiva y la composición fluida a través de algunos ejemplos. A ver, ya tengo montados aquí los ejemplos de composición fluida, sí. Embargo. Sí, el de los incisos. Listo, y ojalá podamos entonces cerrar con cohesión y coherencia en la sesión del próximo 10 de marzo. Listo, espero que hayan sentido que aprovecharon el tiempo en esta horita que nos encontramos hoy. ¿Les parece o no? Claro que sí, demasiado, Sí, profe. Muchas sí, Pues, gracias. profe, señor muy profe. Volver, interesante el ejercicio. sí, eso a mí me parece, profe, que es como volver a lo básico. Uno en muchos aspectos se complica, ¿no? Entonces, volver a lo básico, sujeto, verbo, predicado, siempre en muchos aspectos aplica, volver a lo básico. Así es, así es. Y uno de pronto por la sofisticación del lenguaje entre abogados pierde de vista esa necesidad de dejar en los lectores una voz fácil de recordar. Es cierto. Bueno, pero para eso estamos, para irnos entrenando en este tipo de elaboración de insumos documentales. ¿Listo? Y es importante, profe, siguiendo lo que está haciendo, de poder conectar ideas y no solo para nosotros, sino para el lector. Lo más importante es eso. Sí, sí, señor. Eso es, digamos que eso es lo que queremos que quede de estas presentaciones que estamos haciendo los martes, y es que ustedes entiendan el alcance y la responsabilidad que tienen como escritores. ¿Listo? Frente al tiempo
y de los lectores y frente al trabajo de otros autores. Entonces, vamos a ver, ojalá la próxima sesión podamos seguir hablando de estos temas. De pronto con los ejercicios no alcancen, pues me parece más importante que profundicemos con ejercicios y con ejemplos, más que alcanzar a ver como la explicación de los temas, porque pues por la explicación ustedes la encuentran en el libro virtual. Pero aquí es donde uno puede como interactuar mejor con los temas a través de los ejemplos. Listo, profe, muchas Muchas gracias, gracias. profe. Ustedes, muchísimas gracias. Los dejo entonces con Ricardo. Espero que tengan una feliz noche y que descansen. Ricardo, me despido ya de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, Gracias, muy profe. amable. Buenas Igualmente, Feliz noches. profe, noche. feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.